Bienvenidos a otro stream de Misión Católica. Hoy día vamos a reaccionar a una serie de videos. Son dos videos de una persona que se dedica como a hacer una misión apostólica, digamos. También es creador de contenido cristiano y no solamente eso, sino que es profesor de filosofía, etcétera. Entonces tiene una serie de videos que son dos videos solamente, donde hace refutaciones a unos videos así como bien antiguos que realizó en su momento Dallas Review. Estos son como los típicos videos que uno ve cuando chico y dice, oh, esto tiene sentido, y la cuestión no, es que la fe es falsa, es la cuestión, y todo esto es mentira, y me están engañando, y etcétera. Entonces a veces como que se aprovechan de la ignorancia de otras personas para hacerles perder la fe y alejarlos de la iglesia, como pasó en mi caso. Yo por mucho tiempo fui ateo, pero no fui ateo así como desde el momento en que vi los videos de Dallas, sino eso más que todo fue como para reforzar ese pensamiento que tenía. Me acuerdo que empecé a ser ateo cuando me acuerdo que estaba rezando por un perro y al día siguiente ese perro desapareció. Entonces, no sé, pues, ingenuamente y de manera infantil dije, entonces Dios no existe, la cuestión. Ese es el recuerdo más vívido que tengo de por qué dejé de creer. Y así estuve varios años, muchos años, sí, hasta creo que fue en el año 2022, 2023 que empecé como a creer de verdad, y ahí recién realicé el tema de completar mis sacramentos. Yo me bauticé a los 7 años, pero después fui ateo, y después como en el año 2024 me confirmé. O sea, hice la primera comunión en ese año y también me confirmé. Estaba en ese periodo en el que estaba terminando las catequesis. Entonces, bueno, como decía anteriormente, este youtuber se llama Miguel Palomo, es un profesor de filosofía y también teólogo, por lo que tengo entendido, o se maneja mucho en teología, y tiene esta serie de videos que son dos, parte 1 y parte 2, donde desmonta los argumentos de Dallas. Dallas en su momento hacía como este tipo de videos donde hacía todo dibujado y daba argumentos de por qué no existe Dios. Entonces vamos a reaccionar de inmediato. Todos le conocemos, Dallas Review es creador de contenido en YouTube, streamer, y no solamente eso, sino que Dallas ha hecho muchos vídeos ateos a lo largo de los años e incluso debates con cristianos. Hoy analizamos los 5 Oye, ese debate ese debate es un chiste. Yo me acuerdo cuando vi la notificación de ese debate, dije, oh, bacán, va a ser el manso debate y la cuestión va a ser una cuestión así súper impresionante, va a ser un antes y un después, y al final la cuestión era como que, no, al final después como que se cortó todo, como que el Dallas se arrepintió de debatir sobre Dios, y después terminaron hablando sobre el aborto, y después como que empezaron a hablar sobre cosas así como que el Rigoberto también como que empezó a hablar de tecnicismo y como que no se le entendía nada, y después decía, vas a argumentar, vas a llorar. Oh, papeado, y saqué como 20 clips y chao. No me esperaba que terminara así la cuestión, yo pensaba que iba a ser un debate más serio. Pero bueno, en algún momento también vamos a reaccionar a Rigoberto Hidalgo, que en particular no me gusta mucho, porque al final, claro, lo que siempre le critican es que usa demasiados tecnicismos de filosofía y al final habla tanto y nadie le entiende. Entonces, si no eres capaz de aterrizar tus ideas, ¿de qué te sirve haber estudiado tanto? O sea, la persona que es capaz de enseñar, ahí demuestra que aprende de lo que estudia. Pero si tú te pones a recitar palabras técnicas y empezar a hablar de cosas que tú manejas, pero la otra persona no, ya la conversación directamente no existe. ¿Se entiende? Entonces, como que, bueno, en algún momento vamos a reaccionar a Rigoberto, y Rigoberto también tiene varios videos y también varios debates, no solamente con Dallas, sino que también con Mia Skylar, me gustaría también reaccionar. Ahora argumentos de Dallas Review contra Dios. Pero antes, soy Miguel Palomo, profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, cristiano y creador de contenido en redes. Si os gusta todo esto, dadle like y hypear el vídeo, porque así sabré que esto os gusta. ¿Estáis preparados? Espero que sí, porque se viene en curva. Vamos a ello. Con el 5, Satán es el bueno y Dios el malo. Si Dios constantemente pone castigos absurdos sobre la gente buena y Satán castiga solo a la gente mala, ¿qué sentido tiene que Dios sea aquí el bueno? Si seguimos la lógica más básica, Satán no es malo, sino más bien un superhéroe. ¿Y a cuántas personas ha matado Satán? Deben ser muchas, ¿no? Pues según nuestro libro sagrado, en lo que se basa todo el cristianismo y la fe de Dios, según la Biblia, Satán mató aproximadamente a unas 10 personas, a la familia de Job y a sus sirvientes. Y lo peor, que además Dios permitió que esto sucediese, y todo formaba parte de una apuesta de Dios con Satán. 10 personas frente a un aproximado de 24.994.828 asesinados por Dios. Ahora resulta que Satanás
A ver, cuando tú como que empezáis a ver este tipo de contenido, claro, tú te lo puedes como tragar y todo el tema te lo puedes creer, pero después empiezas a estudiar sobre todo la Biblia y la palabra, como que te das cuenta de que él está hablando de algo que no entiende. O sea, está ocupando una lógica que no es la que ocupa la lógica de la Biblia. Entonces, claro, uno puede pensar y llegar a esas conclusiones, pero a eso es lo que se dedica también el diablo, pues. A engañarte, a tentarte, a tergiversar la palabra, a tergiversar la verdad, tergiversar la fe. Vamos derechamente al tema del argumento que dio. Él dice que Satán es bueno porque mató a 10 personas, 10 personas supuestamente, y Dios es malo porque castiga a los buenos, supuestamente. Pero claro, lo que él no sabe es que Satán es el que produce que estas personas realicen actos malos. Entonces por eso es castigado, por eso uno es castigado, porque acepta o realiza o consiente las tentaciones del diablo. Entonces, claro, no es como que directamente Satán vaya a bajar así con un cuchillo a matar a esas 10 personas y Dios así como que bajó un rayo y mató a 24 millones de personas. Eso no es así, sino que las personas que son juzgadas por Dios somos todos somos juzgados por Dios, pero vamos a ser juzgados en cuanto a lo que hemos hecho consciente. Si hemos hecho consciente la voluntad de nuestro Señor, no te va a juzgar de manera cruel. En cuanto al momento en que tú consientes y caes en las tentaciones del demonio, que son mentiras, que son calumnias, que son injurias, y te crees ese cuento, ahí serás castigado también. Todo será castigado en la justa medida. Pero esa es la diferencia. O sea, todos de partida vamos a ser juzgados, pero el diablo es el que está ahí tratando de hacer artimañas, maquinaciones para que tu voluntad no sea la de Dios. Eso. Pero bueno, escuchemos mejor a la persona que de verdad sabe. Es bueno porque mató poco. Ok, díselo eso al juez cuando alguien haya cometido solamente un asesinato, 2 o 10. Son buenísimas personas, todos lo sabemos. Dallas olvida que en la Biblia el rol de Satanás no es matar. Su papel no es ir por ahí haciendo kill streaks como si estuviese jugando al Call of Duty. Su papel es engañar, corromper a las personas y destruirlas desde dentro. ¿Por qué? Pues básicamente porque, según la Biblia, su poder está limitado. En el libro de Job se muestra cómo Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacer prácticamente cualquier cosa. O sea, que Satanás no mata poco porque sea compasivo, mata poco porque no puede. Pero vamos al elefante en la habitación. ¿Mató Dios a 25 millones de personas? El cálculo parece haberlo hecho el mismo que hacen los sondeos electorales y nunca acierta. De hecho, ese número no está en ningún lugar serio. Si vamos a su fuente, es un blog de internet que literalmente se inventa y exagera los fallecidos en el diluvio, las plagas de Egipto, eventos que en el texto bíblico tienen un contexto teológico específico de juicio colectivo. Quiero hacer como un paréntesis. Yo me acuerdo que cuando era ateo me ponía a discutir con cristianos en comentarios. De hecho, justamente creo que en ese video de Dallas, creo que me puse a debatir con un cristiano. Al final estuve como discutiendo con esta persona y después descubrí que todo lo que me estaba comentando era como lo que copiar y pegar de un blog. Porque yo literalmente como que encontré algo raro su argumento y copié textualmente lo que me puso, lo pegué en el buscador y era tal cual, palabra por palabra, el tema que estaba hablando, pero estaba explicado en un blog. Entonces como que copió y pegó la cuestión y me dio risa eso. Pero bueno, en ese momento dije, ateo 1, Dios 0, una cuestión así. No de asesinato aleatorio de personas buenas. Puede estar de acuerdo o no con eso, pero presentarlo como Dios asesinando aleatoriamente a gente buena porque sí, es una simplificación brutal. A este error le doy un 0 sobre 10 y tranquilo, este cálculo sí tiene más rigor que el de los 25 millones. Con el 4, Jesús es igual que Horus. Horus nació el 25 de diciembre, de la Virgen Isis. Su nacimiento fue anunciado por una estrella en el este. 3 reyes siguieron la estrella para adorar al Salvador. A los 12 años fue un niño prodigio que era maestro. Fue bautizado a los 30 por Anup y comenzó su misión. Hizo milagros como curar a los enfermos y caminar sobre el agua. Era conocido como la verdad, la luz y el Hijo de Dios, entre otros.
Después fue traicionado por Tifón, fue crucificado, enterrado y resucitó a los 3 días. Atención, poneos el cinturón porque aquí entramos en territorio arqueológico de nivel, concretamente arqueología nivel muñecos de Playmobil. Vamos a ver, este argumento no es simplemente malo, este es el típico argumento que parece impresionante hasta que literalmente abres cualquier libro de egiptología. No, amigos, no. Horus no nació el 25 de diciembre, nació en julio. No. Isis no fue una virgen. No, Horus no tuvo 12 discípulos, de hecho no tuvo ninguno. No, Horus no fue crucificado, no existe la crucifixión hasta que aparecen los romanos. Y no, Horus no resucitó a los 3 días. Básicamente Dallas ha copiado y pegado media Wikipedia, 3 memes de Facebook que datan del año 2012 y un documental de YouTube narrado por una voz de IA y ha creado su gran argumento contra Dios. Quizá él no lo sepa, pero la mayoría de estas comparaciones vienen de un documental llamado Zeitgeist, que se hizo muy viral hace años. El problema es que muchísimas de estas afirmaciones están desacreditadas, incluso por historiadores no cristianos. Pero incluso aunque existieran paralelismos entre religiones, eso no demostraría automáticamente que Jesús fuese inventado. Como mucho demostraría que ciertos símbolos religiosos se repiten en culturas distintas. Y eso, sorpresa, los antropólogos lo saben desde hace muchísimo tiempo. Es como si yo dijera, Superman vuela, Iron Man vuela, Goku vuela, todos son una invención. Por lo tanto, los pilotos de avión no existen. No, amigos, no funciona así. A este error le doy un documental del canal Historia sobre 10, aunque en este caso con menos nazi. Número 3. Si Dios... A ver, mira, me hubiera gustado como aprender de la, como digamos, teología egipcia, porque igual es interesante. Y no solamente interesante por el tema de arqueológico, sino porque también creo que muchas de las cosas como espirituales y paganas y ocultistas vienen de la cultura egipcia. Por ejemplo, creo que muchos principios que, por ejemplo, estudié en su tiempo en la Gnosis, venían de la cultura egipcia. Sobre todo el tema de la magia, creo que la magia blanca y la magia negra, que era en su momento el tema de... Bueno, es una infinidad de conceptos en realidad que son espirituales y que provienen de la cultura egipcia, que también se ocuparon para hacer los fundamentos de la masonería. Entonces no estudié directamente cuando estuve en esta búsqueda espiritual la cultura egipcia, pero sí se ve muy interesante. Si existiera en la Biblia sería increíblemente brillante. ¿Por qué cuando lees la Biblia no te quedas pasmado? ¿Por qué un libro que es la palabra de un ser omnisciente no te deja perplejo de sorpresa y admiración? Si lees un libro que está escrito por un ser todopoderoso, todoconocedor y todo amor, ¿no esperarías quedarte impactado ante la brillantez, la claridad y la sabiduría de su autor? ¿No esperarías que su libro te llenase la mente con sus magníficas observaciones? ¿Que su autor nos dijera cosas que nos permitiera evolucionar en todos los sentidos? En cambio, cuando abrimos la Biblia, no encontramos eso. Este argumento... ¿Qué? ¿Cómo que no encontramos eso? Amigo, Antiguo Testamento tiene muchas referencias, por ejemplo, a la crucifixión de Jesús. Tiene muchas referencias hacia el camino espiritual, por ejemplo, que es una analogía que se habla en Éxodo. En el Antiguo Testamento hay una parte donde habla sobre el pueblo hebreo, que hizo un viaje desde Egipto hacia Israel. Y eso tiene un profundo significado teológico. Es literalmente la historia de un pueblo que viene desde las fauces, digamos, del pecado hasta llegar al reino de los cielos. Es como una analogía. O sea, Egipto representa como en teoría el infierno e Israel, la tierra prometida, representa el cielo. Está lleno mucho de referencias y sobre todo también en el Nuevo Testamento tienes parábolas, tienes la parábola del hijo pródigo, del de la siembra, el de la semilla, las novias, tienes muchas parábolas, hay mucho texto de no solamente de la vida de Jesús, sino también del Antiguo Testamento que tienen referencias que uno los puede leer y uno se da cuenta de que es una palabra viva. O sea, si estás pasando por, no sé, pues si estás pasando por un momento triste, la Biblia puede hablar de eso, tiene pasajes sobre eso. Si estás alegre, la Biblia tiene pasajes sobre eso. Si estás pasando por un momento de sequedad espiritual, la Biblia también tiene algo de eso. Entonces, claro, para mí es palabra viva, pero si no tienes el corazón lo suficientemente abierto como para recibir ese mensaje, tú vas a ojear y vas a ver como que, esto es una cierta cantidad de palabras que no dicen nada. Entonces, ¿realmente es verdad eso que está diciendo? No estoy de acuerdo. Me hace muchísima gracia porque básicamente el criterio definitivo para saber si Dios existe es: ¿ha impresionado intelectualmente a Dallas Review?
Imagínate llegar al juicio final y escuchar: Dallas, ¿por qué no creíste? Y él responder: es que Levítico no me dejó lo suficientemente loco, bro. Me aburrí y me puse a ver TikToks. Vamos a ver, literalmente la Biblia ha sido el libro más influyente de toda la historia humana, el libro más vendido de la historia y con diferencia. O sea, puedes no creer en ella, perfecto, pero decir que no impresiona es como decir que Miguel Ángel dibujaba aceptable o que Beethoven era un músico normalito de los que tocan en la boda de tu primo. Supongo que Dallas esperaba que la Biblia fuese una especie de mezcla entre un manual de física cuántica, ChatGPT 16 y un tutorial para construir un reactor nuclear en casa. Todo ello narrado por Morgan Freeman con música épica de fondo. Pero no, la Biblia no pretende ser eso. La Biblia pretende hablar del ser humano, del pecado, de Dios, del sufrimiento, de la redención, de la historia, de un mensaje de esperanza. Y lo más curioso de todo es que el argumento de Dallas se destruye solo. Porque si millones de personas sí han sentido precisamente esa profundidad y esa brillantez en la Biblia, entonces el argumento termina reducido a: bueno, pues a mí personalmente no me impresionó. A este error le doy un croma verde sobre 10, porque al parecer la Biblia necesitaba más efectos especiales. Con el 2, creer en Dios es como creer en Santa Claus. Esta es, por supuesto, la historia de Santa Claus. Pero digamos que soy un adulto y que soy tu amigo. Y te confieso que creo que esta historia es de verdad. Lo creo con todo mi corazón. Y trato de hablar de ella contigo y de convertirte para que lo creas igual que yo. ¿Qué pensarías de mí? ¿Pensarías que estoy loco? Este argumento parece profundísimo cuando tienes 15 años, acabas de descubrir los vídeos de ciencia de YouTube y te rayas pensando en el universo mientras escuchas a Linkin Park de fondo. Pero si te paras a pensar, es un argumento bastante flojo. Su razonamiento es este: Santa Claus habla de cosas sobrenaturales y es falso. El cristianismo habla de cosas sobrenaturales, luego el cristianismo es igual de falso. Vamos, esto es como decir que una cabaña y el Empire State son lo mismo porque ambos tienen paredes. Vamos a ver. O sea, mira, en este punto hay también cosas que tampoco es que se puedan explicar, no se pueden así como objetivamente demostrar ni explicar, porque se trata de una fe. Entonces la fe se basa en creer ciegamente en un dogma o en algún misterio, porque no siempre vamos a poder saber todo, o quizás nunca sepamos cuál es el origen del universo, cuál es el origen de todo, nunca lo vamos a saber. Entonces por eso existe la fe, porque a pesar de que no sepamos que existe el universo y cómo se hizo el universo y cómo llegamos a este lugar, a pesar de que no sabemos eso, tenemos la creencia de que provenimos de algo, de una causa primera. Entonces, claro, hay ciertos argumentos que son dogma y que solamente se sustentan en la fe, pero eso tampoco tiene nada de malo. O sea, si tú quieres empezar a demostrar todo en este mundo, no vas a poder. Hay ciertas cosas que se basan en la fe y es también primer fundamento de partida de la religión. Entonces, y con esto no estoy diciendo que todo lo que estamos creyendo es falso, sino que hay cosas que simplemente no vamos a poder comprobar, pero que se sustentan en la fe, en la creencia de que es verdadero. Y por eso existen los dogmas, por eso existen principios universales, digamos, por eso existen los misterios. Dios es un misterio. Nunca vamos a poder saber a plenitud lo que sería Dios. La diferencia es que nadie está defendiendo históricamente a Santa Claus. Nadie estudia manuscritos antiguos sobre Santa Claus. Ni hay debates académicos sobre la resurrección de Santa Claus. Ni existe un catedrático de Oxford diciendo: hoy analizaremos las implicaciones ontológicas de los renos voladores, porque obviamente todo cae bajo su propio peso. Pero con Jesús sí existe todo eso: historiografía, estudios académicos, discusión sobre fuentes, contexto histórico. Y atención, esto se mantiene durante 2000 años y lo que queda. Cuando estudiamos el cristianismo hay racionalidad detrás, todo tiene sentido, pero él se queda comparando a Dios con Papá Noel y esperando a que el espectador se lo trague. Sinceramente, si su argumento principal contra 2000 años de teología cristiana es: bro, Jesús es como Santa Claus, igual el problema no es el cristianismo. A este error le doy un reno mágico sobre 10, porque la lógica se tiró del trineo en marcha. Y llegamos... Claro, eso sí es un buen punto, el tema de... Claro, hay mucho respaldo en cuanto a filosofía. Hay mucho respaldo de Dios, de la existencia de Dios en cuanto arqueológicamente la existencia de Cristo. Eso también es como un plus. Pero insisto, llega un punto en el que también hay que entender que hay un misterio detrás de todo lo que existe en este mundo. Y eso.
Vamos al número 1. Jesucristo nunca existió. Pero el vídeo de hoy viene cargado con un montón de información, fuentes y historiadores rechazados por el resto de la comunidad de historiadores que afirman de manera permanentemente contundente que Jesucristo ya no es que no exista a día de hoy como figura mágica, sino que incluso como figura histórica jamás existió nada ni remotamente similar. La verdad, este argumento es tan malo que casi me da ternura. Aquí Dallas ya no está discutiendo si Jesús hizo milagros, si resucitó, si era Dios, nada de eso. Aquí directamente está diciendo que Jesús nunca existió. Esta postura hoy es descartada incluso entre historiadores ateos y no creyentes. O sea, estamos hablando de una posición tan extrema que literalmente la inmensa mayoría de especialistas en historia antigua la rechazan. Se afirma que Jesús nunca existió, ahí entramos directamente en terreno conspiranoico. Claro, es como decir, Napoleón tampoco existió, o Julio César fue inventado por Ubisoft para el Assassin's Creed. Hay que ver, Dallas lleva vídeos enteros diciéndonos que sigamos la evidencia, que seamos racionales, que no ignoremos el consenso científico. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando el consenso académico va en su contra? Exacto, lo ignora. Sigue la ciencia, diría Dallas, hasta que la ciencia empieza a decir lo que no quieres escuchar. Ahí ya la ciencia puede esperar. A este error le doy un Yahoo respuesta sobre 10, porque hasta el moderador con foto de Naruto borraba el argumento por ser un invent. Lo que sí es cierto es que siento que cuando uno está dentro de la postura, digamos, como la atea o la cristiana, no hay que caer dentro del sesgo de confirmación. Siempre hay que tener la visión amplia. Eso es muy bueno y enriquecedor para el día de mañana asistir a un debate, para defender la fe, entender el argumento del otro. Y no solamente cerrarte porque el otro piensa distinto, tiene una postura distinta. Hay como que hay formas de llegar a las personas y no simplemente decir, no, lo que tú crees es falso porque esto y esto otro. O sea, uno tiene que entender por qué también la otra persona es, por ejemplo, atea. Por qué la otra persona es agnóstica. Por qué la otra persona es creyente incluso. Entonces es enriquecedor saber que para conversar hay que evitar el sesgo de confirmación. Conclusión, estoy apabullado por las argumentaciones de una figura como la de Dallas. Nunca imaginé que tenía que bajar tanto al barro, pero la realidad es que, independientemente de lo que diga Dallas, estos son los argumentos que la gente de a pie de calle defienden. Y hoy quería mostraros qué fácil es desmontarlos y responderlos. Solamente hay que utilizar la lógica más básica. No hace falta entrar ni siquiera en cuestiones doctrinales, teológicas, etc. Estos argumentos todos caen bajo su propio peso. Y diréis, oye, Dallas tiene argumentos muy malos, pero habrá alguno bueno, ¿verdad? Pues sí, si queréis en el próximo vídeo os puedo traer los 5 mejores argumentos de Dallas y los respondemos también. ¿Qué os parece? Decidme en comentarios. Recordad que este contenido no lo vais a encontrar en ningún... Al tiro, crack. Como la parte... Bueno, eso sería como la primera parte, ahora vamos a ver la segunda. Dallas Review, una figura muy famosa, pero para quienes no le conocéis, Dallas es youtuber, creador de contenido, es alguien muy polémico, pero para polémico sus vídeos sobre Dios. En el anterior vídeo desmontamos sus peores argumentos contra Dios, tela marinera. Pero hoy venimos a otra cosa. Hoy vamos a analizar los 5 mejores argumentos contra Dios de Dallas Ahora sí se va a poner buena. Ahora creo que se va a poner buena. Review. Pero antes, soy Miguel Palomo, profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, cristiano y creador de contenido en redes. Si os gusta todo esto, dadle like y hypear el vídeo porque así sabré que esto os gusta y cada vez llegará a más gente. No me enrollo más, vamos a desmontar las mejores ideas que Dallas ha podido disparar contra Dios. Con el número 5, ¿por qué Dios no habla claramente? Un Dios perfecto, que todo lo sabe y todo lo puede, sabría que en algún momento de la historia sus palabras podrían ser malinterpretadas, por lo que hablaría claramente, diría exactamente lo que quiere decir y hablaría con la verdad. Y de eso se trata ser un Dios perfecto. Dallas está planteando básicamente el famoso problema del ocultamiento divino. Es decir, si Dios existe, ¿por qué no se manifiesta de forma clara y evidente? No es mal argumento, prácticamente todos hemos pensado algo parecido a algo. O sea, a ver, el hecho de que Dios haya encarnado
en esta tierra para la salvación de todas nuestras almas y que está respaldado históricamente, está respaldado arqueológicamente también. O sea, ya eso es una comunicación directa. Dios estuvo acá con nosotros. Es como... Bueno, me imagino que esto es como un ataque al argumento simplemente de Dios, no solamente al cristianismo, pero así como argumento, literalmente Dios bajó del cielo, encarnó en Jesús, es su hijo. O sea, eso es lo más directo y más contundente que ha pasado en la historia. Así que, bueno, sigamos. Una vez. Ahora bien, Dallas presupone que si Dios existiera, entonces debería revelarse exactamente de la forma que él espera. Pero ¿por qué? Quizá la relación que Dios busca con el ser humano no es la que tú tienes en mente. El cristianismo, mediante la razón, la conciencia, la historia, la experiencia humana y sobre todo... Y aparte, claro, eso es lo que dice él también es cierto, porque el tema de que él no puede manifestarse físicamente, ya dijimos que sí lo hizo a través de Jesús, pero también lo puede hacer indirectamente, porque no solamente estamos creyendo nosotros en un solo Dios que es Jesús, sino que es una Trinidad que se basa en Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, el Padre es el creador de todo, el Espíritu Santo es lo que conecta a Dios con todo lo que existe y el Hijo que es el Cordero de Dios que salvó al mundo. Entonces, claro, es una Trinidad. Entonces hay varias formas de manifestarse, no solamente una. Entonces, de todas las maneras posibles, Dios puede hablarnos, no solamente cuando encarnó en nuestra tierra, sino que además de eso, te puede hablar a través del Espíritu Santo, te puede hablar a través de Dios Padre. Entonces, eso. Todo mediante Cristo y mediante la Biblia. Entonces, el problema no es que Dios no se muestre, el problema es ¿qué tipo de evidencia consideraría suficiente cada persona para afirmar que Dios existe? Imagínate que para mí Dios existiría si cada vez que se lo pido, Dios bajase del cielo para saludarme. Si eso funcionase así cada día de camino al trabajo, pero es que lo más impresionante es que eso de verdad pasó, pues. De verdad Jesús vino para acá y nos saludó y estuvo entre nosotros. veríamos el cielo abrirse unas 553 veces para saludar a todo el mundo que lo pida. Buenos días, Manolo. Buenos días, Carmelita. ¿Cómo estamos, Antoñete? Eso es lo que le pedimos a Dios. Me parece un poco ridículo, la verdad. El mundo en realidad no funciona así. Fijaos, Dallas pide claridad absoluta en un mundo donde prácticamente nada de lo importante tiene claridad absoluta. El amor, la conciencia, el sentido de la vida, nada de eso funciona como una ecuación matemática. Y sin embargo, definen nuestra vida. A este error le doy un neón de bar sobre 10. Parece que Dallas no va a creer en Dios hasta que no vea un cartel de neón gigante en el cielo que diga abierto 24 horas. Con el 4, si Dios tiene un plan, entonces no somos libres. Dios ya ha planeado tu muerte. Cada movimiento, cada soplo de aire, cada pensamiento, Dios ya lo puso ahí detalladamente. Eso significa que cada asesino no es realmente malo, sino que Dios ya había decidido los actos de esos abominables seres. Perdone, señor asesino, disculpe las molestias y gracias por cumplir con el plan de Dios. Aquí estamos ante A ver, pero es que, de nuevo, el tema del plan divino, Dios cuando nos crea a nosotros sabe, tiene conocimiento de lo que vamos a hacer en todas las múltiples opciones. Es como si Dios supiera como el multiverso de ti, como que Él supiera todas las posibilidades que podrías tomar en esta vida. Por ejemplo, si, no sé, pues si yo hubiera nacido en otra ciudad, Dios hubiera sabido qué hubiera pasado allá. Pero a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, Dios planeó mi vida, claro. Él planeó mi vida, Él sabe cómo voy a vivir, cómo voy a morir. Pero Él también nos hizo libres, o sea, también nos creó en libertad. Entonces, de todas las posibilidades que Dios creó para mí, soy yo el que debe elegir si yo me quiero acercar a Él o tomar decisiones que me lleven al infierno o me alejen de Él, más bien dicho. Dios nos puede crear, pero somos nosotros también los que tenemos la libertad porque nacemos en libertad. Y eso es un privilegio. O sea, eso demuestra el amor profundo que nos tiene. Otro argumento serio, si Dios ya lo sabe todo, ¿somos realmente libres? Sobre esto han discutido científicos, teólogos y probablemente media facultad de filosofía después de 3 cafés, 2 crisis nerviosas y una bolsa de Doritos. Ahora bien, el problema aparece cuando Dallas presupone que saber algo y causar algo son exactamente lo mismo. Spoiler, no. Imagina que estás viendo la repetición grabada de un partido de fútbol. Tú sabes perfectamente que en el minuto 89 alguien va a marcar un penalti.
pero tu conocimiento no está causando el gol. Sigue siendo cierto que el jugador ha actuado libremente dentro del partido. Tú sabes lo que ya va a ocurrir porque lo estás viendo desde fuera de la secuencia del partido, no porque estés controlando mágicamente la pierna del jugador desde tu sofá sentado en calzoncillo. Con Dios pasaría algo parecido. Si Dios está fuera del tiempo, puede conocer nuestras decisiones sin que ese conocimiento sea la causa de nuestras decisiones. Saber no es lo mismo que obligar. Que Dios conozca mi decisión no significa que yo no la tome. Y es irónico porque muchos ateos, como Dallas, critican a Dios por supuestamente determinar nuestro futuro, mientras defienden visiones materialistas donde todas nuestras decisiones serían simplemente el resultado inevitable de partículas físicas chocando en nuestro cerebro. Vamos, que según ellos no hay libertad real. Maravilloso. O sea, criticas el cristianismo porque según tú destruye la libertad y luego defiendes una visión del ser humano donde tus pensamientos y tus decisiones son una reacción química con complejo de personalidad. A este error le doy... Eso como de pensar que todo esto es como producto del azar y que no tiene nada de significado es como súper peligroso, es como, no sé, yo creo que un psicópata pensaría así, como que... Porque claro, si tú dices que todo se creó a partir de la aleación de átomos subatómicos que dieron vueltas en el universo hasta que boom, implosionaron y se expandieron hasta llegar a crear constelaciones y estrellas y universos y galaxias, hasta llegar a un planeta en el que se pueda habitar, en el que tenga las condiciones para que tú como ser humano y especie humana puedas tomar decisiones. O sea, dale un poco de vuelta a lo que te estoy contando. Si fuera todo eso producto del azar, claro, existe en teoría el infinito, pero no te estás dando cuenta de que todo lo que pasó para que nosotros estuviéramos vivos tuvo que realizarse de una manera milimétrica. O sea, y a lo que quiero llegar con esto, vivir así, pensando que todo fue producto de una aleación aleatoria, que de la nada existimos acá, te da para entender tres cosas: nihilismo, psicopatía y quizás narcisismo. Sería como la tríada oscura, porque tú no tendrías moral, no tendrías ética, todo te daría igual. Daría igual, por ejemplo, si haces daño a alguien, no importa, todo sería relativizado. Todo depende del punto de vista de quien lo observe. Y eso es muy peligroso porque tú no sabes después qué va a pasar el día que ya no estés en esta tierra. Entonces, cuando suceda eso, hay dos opciones: o vas a ser juzgado y la fe es real, o desapareces de este mundo y nada existe. La segunda puede que te deje tranquilo, pero la primera es preocupante. Entonces, si uno cuando actúa sabe lo que está haciendo mal, es porque interiormente reconoce que en el fondo, muy en el fondo, cuando yo parta de esta vida voy a ser juzgado y todas mis acciones van a tener alguna especie de consecuencia. Y eso es una predisposición hasta biológica. Entonces, claro, eso. A este error le doy un mando de la Wii sobre 10, porque desde fuera parece que estás controlando algo, pero en realidad el personaje hace lo que le da la gana. Con el 3, si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Ya, esa sí es una buena pregunta. Ese sí es un buen argumento así como ateo, digamos. Si Dios tiene un plan, estamos expectando al ser más ilógico, sádico y psicópata del universo. Si Dios no tiene un plan, entonces la Biblia miente y en consecuencia toda la religión cristiana está basada en una mentira. En el mundo ocurren muchas cosas malas a muchas personas que son buenas. Si Dios tiene un plan, ¿cómo entendemos todo esto? En realidad, Dallas está entendiendo plan de Dios como si fuese un guionista cruel que escribe cada tragedia humana con una sonrisa en la cara. Como si Dios dijera: a este le toca cáncer, a este accidente, a este sufrimiento familiar. ¡Qué gran capítulo me está quedando! Y claro... A ver, creo que voy a decir algo bien controversial, pero creo que es necesario entenderlo de esta manera. A veces incluso hasta el mal tiene algo de bien. Y eso Dios lo sabe perfectamente. Una persona, por ejemplo, que se arrepiente de haber destruido su vida, puede encontrar en Dios un descanso, una respuesta, una salida. Pero para que haya llegado a ese punto debió haber pasado por el sufrimiento, por el dolor, por la muerte. No solamente física, sino también de varias formas. Muerte psicológica, muerte económica, digamos. Se pasa por el sufrimiento, pero el sufrimiento tiene una finalidad, que es acercarnos al bien. Entonces, comúnmente se dice: no hay mal que por bien no venga.
Y eso suena como, cuando tú empezás a darle vuelta, al principio suena como muy, muy cruel. Decir que el mal es como hasta necesario. Pero es que es verdad, po. Porque como habíamos dicho anteriormente, si no existiéramos en libertad, no existiría ni el bien ni el mal, porque solamente existiría Dios. Y eso, la maldad igual suena como bien cruel, pero es que la maldad crea a los mejores santos, o el sufrimiento, digamos, no solamente la maldad, sino el dolor, las aflicciones, las penas, te permiten acercarte más a Dios. Es un misterio, es muy difícil de explicar, pero es que es como bien interesante eso. Y es una visión bien madura también de la espiritualidad, saber que no todo en la vida va a ser bueno. Y tampoco quiero llegar a esa conclusión de que el bien y el mal son como una ilusión, digamos. Eso, claro, no tiene ningún sentido acá. Si eso fuese lo que significa el plan de Dios, el problema sería enorme, pero el cristianismo dice otra cosa. Lo que dice el cristianismo es que Dios crea al ser humano con libertad, le muestra un camino de vida y el ser humano rechaza seguir ese camino. Y cuando el ser humano se separa de Dios, no aparece un mundo estupendo y maravilloso, aparecen egoísmo, violencia, abuso, muerte, mentira, injusticia, destrucción. Vamos, que el sufrimiento no es el plan, es la consecuencia de que el plan fue rechazado por nosotros. Entonces Dios no mira este mundo desde lejos diciendo, bueno, así estaba en el guión. El cristianismo afirma justo lo contrario, que Dios entra en la historia, que Dios no se queda cómodo en el cielo explicándonos el sufrimiento desde una nube, sino que baja, se encarna, sufre, llora, sangra y muere. Por eso el cristianismo no dice simplemente todo pasa por algo, ánimo. Esa frase dicha a alguien que sufre es horrible. Dios dice, no puedo dejar así a las personas porque buscan justicia. Yo les daré justicia. ¿Y qué justicia es esa? Dios cargando con la culpa de todos esos males en la cruz, muriendo por todas las personas pecadoras que merecían morir. Y sí, eso nos incluye a ti y a mí. Así que Dala tiene razón en algo, el sufrimiento es un problema enorme, pero se equivoca cuando convierte el plan de Dios en una caricatura sádica. El plan de Dios no es causar el mal, el plan de Dios es redimir un mundo que se ha roto por el mal. A este error le doy un Oscar a mejor guión adaptado sobre 10, porque la versión del cristianismo que se ha montado Dala no se parece en nada al libro original. Con el número 2, la oración no parece funcionar. Cierto es que Dios... Qué feo decir eso, la verdad. Incluso creo que pasa dentro de los mismos cristianos que como que infravaloran la oración. Incluso hay etapas en las que tú puedes orar, puedes ser lo más disciplinado del mundo, puedes orar todos los días y aún así no puedes encontrar respuesta de Dios porque Dios siempre va a estar presente ahí, pero la oración con Él en ese encuentro íntimo es escuchada, pero no contestada de la misma manera. Dios puede escucharte mucho, pero la forma en que Él te va a responder es otra. No responde a ninguna oración. La idea de que Dios responda a oraciones es un invento de la imaginación humana. Ok, tú rezas para que alguien sane, a veces sana y a veces no. Entonces Dallas concluye, la oración no sirve. Pero aquí hay un problema enorme de nuevo, porque está entendiendo a la oración como si fuese una máquina expendedora cósmica. Metes tu moneda, la oración, y automáticamente recibes el milagro que has seleccionado. Obviamente esto es un error. La oración no consiste en obligar mágicamente a Dios a hacer exactamente lo que tú quieras. Porque si fuese así, el Mundial de Fútbol lo ganarían exactamente todos los equipos que lo juegan. El universo sería un caos absoluto gestionado por peticiones contradictorias de 8.000 millones de personas. Imagínate, uno rezando para que llueva, el otro rezando para que haga sol, uno para aprobar, otro para que cancelen el examen. La oración cristiana no es eso, no es controlar a Dios. Es confiar en Él. No es darle órdenes, es abrir tu vida delante de Dios. Y sí, esto no elimina el misterio de por qué unas veces Dios responde de una manera y otras veces de otra. Dios quiere escucharnos como un padre que ama a su hijo. Orar es relacionarse con Él, con el Padre. Y como buen padre, a veces nos otorga ciertas cosas y otras muchas veces nos dice que seamos pacientes. A este error le doy una reseña de una estrella en Google sobre 10. La reseña dice, pedí un milagro, tardaron demasiado, no repito. Y llegamos al número 1. La ciencia progresa buscando causas naturales. Y ahora, pregúntate, por un momento, ¿qué hubiera pasado si Fleming o cualquiera de los demás investigadores hubiera dicho, ¡oh, la bacteria ha muerto! ¡Esto ha sido un milagro de Dios!
imagina dónde estaríamos ahora. Ellos ignoraron completamente a Dios y en vez de acercarse al Mo con un pensamiento religioso, se acercaron con un pensamiento científico y obtuvieron un derivado del Mo, la penicilina, de la cual hoy en día todos nos beneficiamos. ¿Qué? O sea, claro, puedo llegar a entender por qué piensa así, porque cree que somos tan ignorantes que decimos, oh, esto pasó así, oh, es un milagro de Dios, ya no lo voy a estudiar. No me entra curiosidad saber qué pasó con este fenómeno que estaba estudiando durante varios años. Lo hizo Dios. Ah, todo lo hizo Dios. No es así. La ciencia no anula la fe, de hecho la puede reforzar. Solo al entender que Dios es innecesario y al asumir que debemos ver las cosas de manera curiosa e investigativa, podremos progresar. Todos tenemos claro que Fleming no vio el moho y dijo, milagro, cerramos el laboratorio, todo a casa. Fleming investigó, observó, preguntó, experimentó. Y gracias a eso tenemos penicilina. Hasta ahí, perfecto. El problema es que Dallas da un salto gigantesco sin darse cuenta. Porque una cosa es decir, para hacer ciencia no debo meter a Dios como explicación física de cada fenómeno, y otra muy distinta es decir, por lo tanto Dios no existe. Una cosa no se sigue de la otra. Dicho de otra forma, que Fleming descubriera una causa física no elimina a Dios. Los cristianos no metemos a Dios en los huecos de las cosas que todavía no sabemos. Dios no es la explicación provisional hasta que venga un tipo con bata. El Dios cristiano no compite con Fleming, ni con la penicilina, ni con el microscopio. De hecho, históricamente, muchos científicos fueron creyentes precisamente porque pensaban que el mundo era racional e investigable. Galileo, Kepler, Mendel, el propio padre del Big Bang era sacerdote. Todos ellos y muchos más creían que se podía investigar la naturaleza porque la naturaleza tenía orden. Es decir, la ciencia no nace porque el universo sea caos. La ciencia nace porque confiamos en que hay una estructura, una regularidad y sentido en lo real. Y esa confianza tiene una explicación que la ciencia sola no puede darse a sí misma. Así que Dallas se equivoca cuando cree que explicar científicamente algo hace innecesario a Dios. Es como decir, ya sé cómo funciona un reloj, por lo tanto no hay relojero. Es como decir que si sabes cómo se cocina una tortilla de patata, entonces tu madre no existe. Conocer el proceso no elimina al autor. Este argumento le doy una bata de laboratorio del Lidl sobre 10, porque empieza investigando como Fleming, pero acaba haciendo mala filosofía con los guantes puestos al revés. Conclusión, estos argumentos muestran que todo el mundo puede hacerse buenas preguntas sobre Dios. A ver, yo creo que el único argumento que tuve que darle un poquito más de vuelta, yo creo que sería el del sufrimiento, porque es como un poco complicado de entender y hay que tener como cierta experiencia como para llegar a una conclusión similar. Porque, claro, viéndolo desde una forma así como bien inocente, uno podría llegar a pensar, oh, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué? Si es tan bueno. Pero claro, ese igual es parte de algún misterio de Dios. ¿Por qué permite el mal? Por nuestra libertad. Nuestra libertad crea el mal. Entonces, claro, en eso se resume. Así que, bueno, ese fue el video. Incluso en su caso, que también se ha hecho preguntas muy malas. Os pongo el enlace por aquí por si no las habéis visto. El motivo de esto es que en el fondo todos buscamos algo. Todos buscamos respuestas. La cuestión es, ¿dónde las estás buscando? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? ¿Dónde estás volcando tu energía? En este caso, Dallas ha volcado toda su energía en unos argumentos que simplemente no funcionan. Espero y deseo que algún día Dallas pueda mirar a estas preguntas desde otro lugar. No desde la caricatura ni desde el rechazo automático. Tampoco desde la idea de que creer en Dios es apagar el cerebro, sino desde la posibilidad de que quizá la fe cristiana sea mucho más real y más razonable de lo que él piensa. Recordad que este contenido no lo vais a encontrar en ningún otro lugar, solo en mi canal. Por eso no olvidéis suscribiros, comentad, darle like, porque de ese modo seguiréis viendo mis vídeos, cada vez seremos más y aprenderemos todos juntos más. Os mando un fuerte abrazo y recordad que todo apunta a Dios. Y eso fue el video.